Una de las materias más importantes que tenemos en el derecho es el derecho fiscal administrativo. Hoy en día hablamos mucho del tema de las facturas, de la compraventa, de las simulaciones, de las ficciones jurídicas que existen dentro de nuestros órganos y de nuestras leyes. Es por eso que hoy tenemos invitado a un amigo, al doctor Héctor Heredia Quintana, el cual nos honra con su presencia, invitado aquí al Colegio de Abogados por la Innovación Jurídica en el Estado de Jalisco, Asociación Civil. Y el cual le damos la bienvenida a Héctor. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y pues primeramente quisiéramos hablar algo de la presentación de tu libro, que es con el tema La ficción de la recaudación en México. ¿Qué nos puedes hablar, Héctor? Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias primero por la invitación. Un saludo a todos los compañeros y a toda la gente que nos está viendo. Y pues bueno, sí, fíjate que es un tema muy especial porque estoy tratando algunos aspectos del sistema fiscal mexicano en su fondo, en la materia de las deducciones, de donde pues yo considero que existe una ficción que crea la misma legislación, la ley de impuesto sobre la renta, en relación al establecimiento de la base para la tributación o para el cálculo de los impuestos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabemos que el impuesto sobre la renta grava sobre los ingresos de las personas, sobre los ingresos a los cuales les restas deducciones, pero en la norma, en la ley, las deducciones se encuentran limitadas. Entonces eso provoca que exista una realidad, vamos a decirlo así, ficticia, tributariamente hablando, sobre la cual se va a calcular el impuesto, y pues bueno, vas a pagar algo que no es correcto. Ok, hablas de ficción, simulación, compraventa de facturas, ¿es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿De una ficción, de la compraventa de facturas, o cuál es la diferencia? Interesante pregunta. Mira, no. Simulación de actos es el acto de una persona que pretende dar una apariencia de existencia de un hecho jurídico, pero que en la vida real, en la materialidad, no existió. Por ejemplo, un contrato de préstamo donde dos partes firman que prestaron, uno recibió y otro prestó una cantidad determinada de dinero, pero en la realidad ese préstamo no existió. Probablemente no exista la forma de acreditar el flujo de ese dinero, es decir, un traspaso, una transferencia, un depósito bancario o alguna situación que sea palpable para comprobar que efectivamente existió esa operación. Pero las partes crean ese contrato, firman un contrato con el efecto de demostrar que hubo esa convención, que hubo esa operación, pero realmente no existió. Eso es una simulación. Esa es una simulación. Y eso es lo que está tipificado ya incluso como delito en el Código Fiscal de la Federación. Así es. Y que está sancionando actualmente la autoridad hacendaria. Sí. La venta de facturas. La venta de facturas, al final de cuentas, esto que acabo de comentar de la simulación de operaciones o de actos, pues es lo que realmente hay detrás de una venta de facturas. ¿Por qué? Porque en la denominada operación de esa naturaleza, en el comprobante fiscal se plasma un concepto determinado, ¿no? Vamos a pensar que en una factura se plasma la compraventa de insumos para la industria del calzado, donde compran piel. Pero esta empresa resulta que no tiene ni los inventarios, no tiene los ingresos de almacén y probablemente el calzado que está vendiendo pues lo importó. Entonces ella está simulando que fabricó el calzado cuando en realidad no lo hizo. ¿Sí? Y esa factura lo que está haciendo es darle vida fiscal a una operación que no existió. Vaya, si te fijas, así es lo mismo, pero para efectos fiscales el comprobante lo que hace es dar o crear esa situación de hecho para que se pueda deducir y obviamente reducir
la base del impuesto. Así es. Aquí importante que viene el derecho, empezamos con el derecho administrativo, fiscal administrativo, y en ese momento hay un delito, ¿sí? Entonces se hace lo que es el derecho penal, viene el derecho penal, ¿sí? ¿Hasta qué momento, ahorita que dices desde la simulación, importante resaltar que cuando llegan a lo mejor tus clientes, que tú eres el que te dedicas totalmente al derecho administrativo, a veces piensan que es cosa del contador, a veces piensan que la compraventa de facturas, pues el contador lo hizo, a veces piensan que el abogado lo va a rescatar, el abogado fiscal, el abogado que sabe fiscal, el especialista, pero al final del día viene siendo el abogado penalista, ¿sí? El que va a ir porque existe un delito, y entonces ahí ahorita lo que quiero entender es la simulación. Hay dos partes. Para que haya simulación debe de existir dos partes, claro. Quien la vende y quien la compra. Es correcto. ¿Sí? El cliente luego llega y dice, pues a mí me engañaron, ¿no? Porque me dijeron, yo la compré la factura para sacar adelante la situación fiscal, ¿sí? Pero ahí es donde empieza todo el enredo, ¿no? O lo que me estás tratando ahorita de explicar, es donde empieza todo el enredo de una simulación, pero es toda una red, ¿sí? Que se está llevando a cabo. Esta red, antes de que igual también me expliques un poquito la ficción, esta red, ¿desde cuándo? ¿A partir de cuándo inicia para que te estén revisando esas facturas? Ahorita me imagino que es por recabar impuestos, ¿no? Ahorita se ocupa recabar impuestos, se ocupa que todo el mundo esté facturando, se ocupa ver quién cometió ese delito y hasta dónde la retroactividad de esa ley, porque también es un factor importante. Pienso yo que ahorita está de boga ese tema porque se ocupa recaudar impuestos, se ocupa dinero, el gobierno ocupa dinero, ¿no? Creo que por ahí va la situación, o estoy equivocado. Bien, bueno, la premisa inicial precisamente consiste en eso, en la recaudación. El Estado mexicano siempre necesita recaudar más, sí. Aunque esto también lo toco en mi libro, los recursos administrados propiamente no están debidamente destinados, pero eso es tema de otra plática, ¿no? En cuanto a el aspecto fiscal, en la materia tributaria, la autoridad puede ejercer dos tipos de acciones: la acción administrativa, que es donde ejerce sus facultades de comprobación per se, y puede llegar a determinar un crédito fiscal, de ahí de donde surja la posibilidad de ejercer el procedimiento administrativo de ejecución o cobrar, ¿sí? Bueno, la acción penal es independiente. De hecho, las tesis de los tribunales nos han establecido que aun cuando tengas una resolución favorable en la materia administrativa, la materia penal corre por cuerda separada, por decirlo así, o por vía distinta. Francamente, bueno, yo no comparto esa situación, porque al final de cuentas nadie debe de ser juzgado dos veces por la misma causa. Así es. Y eso está sustentado en derechos humanos, ¿no? Sí. Pero bueno, independientemente de eso, la autoridad fiscal acostumbra ejercer la acción administrativa y la acción penal. La acción administrativa, pues, se defiende o se combate mediante el recurso de revocación, juicio de nulidad e incluso el juicio de amparo. Y la vía penal, pues bueno, obviamente eso los procesos o el proceso sancionatorio, pues es sumamente claro, todo el mundo lo conocemos, y pues al final de cuentas, en ambos casos, en el penal probablemente sea un poco, bueno, es más especializado obviamente, pero en la materia fiscal, contrario a lo que normalmente piensa el abogado o la gente en general, que es una materia, la materia fiscal me refiero, de contadores, que uno como abogado fiscalista pues nos vamos a poner a calcular los impuestos, etcétera. Y no, realmente no vamos por ahí, al contrario. Nosotros como abogados lo que buscamos es interpretar las normas, buscar el mejor derecho para las personas, para el contribuyente, etcétera, frente a la legislación y frente a los actos de la autoridad tributaria. Y bueno, al final de cuentas nos convertimos en intérpretes
y en aplicadores de la justicia, buscadores de la justicia, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy encontramos en el SAT está realizando acciones de fiscalización, ¿sí?, a empresas que vendieron facturas. ¿Cuál es el efecto de esta situación? ¿Por qué hasta hoy vamos? ¿Por qué 2020? Fíjate que esto se ha venido dando desde hace ya muchos años. Hay personas que de repente me han comentado, he leído, que piensan que esto es una actuación del actual gobierno. Sí, el actual gobierno está ejerciendo actos francamente pues fuertes para los contribuyentes y para el empresariado, que sí va a traer consecuencias y ahorita las comento. Pero esto viene desde el 2014. En el 2014 se generó una serie de reformas. No se consideró reforma fiscal, sino se denominó miscelánea fiscal. Okay. Se insertaron una serie de artículos novedosos en el Código Fiscal de la Federación, de donde se le dotó a la autoridad fiscal de una serie de herramientas que, bueno, yo en aquel entonces yo lo denominaba como darle colmillos al SAT, y más que darle colmillos le dieron garras y colmillos. ¿Por qué? Porque se le brinda la oportunidad a la autoridad fiscal de realizar actos sancionatorios, actos incluso restrictivos, incluso antes de ejercer las facultades de comprobación. Por ejemplo, es muy conocido el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, del cual se desprende una facultad sumamente novedosa que se refiere y persigue, al final de cuentas, la compra de las facturas. Y ahí es de donde hablan de precisamente lo que comentábamos hace rato, la simulación de operaciones. Okay. Establece un procedimiento relativamente sencillo, en donde el SAT, de acuerdo a los registros que encuentra en su plataforma, si detecta que una empresa o un contribuyente no cuenta con el personal, infraestructura, activos, etcétera, bueno, determinados elementos para llevar a cabo la actividad que tiene declarada, va a presumir que sus actividades son de simulación. Entonces le va a notificar a este contribuyente por el buzón electrónico y publicándolo en el Diario Oficial de la Federación que lo está sujetando a ese procedimiento para que en un plazo de 15 días hábiles demuestre que sus operaciones sí son reales. Entonces, aquí yo en su momento hice un pequeño análisis, decía, bueno, los hechos negativos no son susceptibles de prueba. El que niega está obligado a probar. Y aquí la autoridad fiscal dice, tú no estás realizando actividades reales. Es decir, estás simulando operaciones. Sí. Al final de cuentas eso es una negativa. Pero revierte la carga de la prueba al contribuyente y le dice, compruébame que tú no estás simulando operaciones o que sí realizas operaciones reales. Entonces, en ese plazo, ¿qué sucede? El contribuyente tiene que llegar y decir, bueno, mira, aquí están mis comprobantes, aquí están mis contratos, mi papelería, etcétera, ¿no? Y le acredita o no la existencia o materialidad de esos actos. Si no lo comprueba, el SAT va a emitir una resolución en la que a esa empresa le va a determinar que no realiza operaciones reales, y la consecuencia es de que todos los comprobantes que haya emitido van a quedar sin efectos. Hasta ese momento la empresa queda literalmente inmovilizada, ¿sí? Ya no puede ejecutar operaciones. ¿Por qué? Porque ya está como presuntamente vendedora de facturas, ¿no? Ya está boletinada como un buró de crédito en el listado que emite el SAT de todas las empresas. Es correcto. ¿Sí? Se publica en el Diario Oficial de la Federación. Porque eso se comentaba, perdón que te interrumpa tantito, eso se comentaba mucho, se comenta mucho en el café, se comenta mucho con los clientes, de decir, es que yo no sabía que se vendían las facturas, es que yo no sabía que esa empresa estaba boletinada. Bueno, desde ahí yo pienso que hay que checar precisamente, para eso están
las personas especializadas, que hay que checar que la empresa no esté boletinada. A esa empresa se le dio el derecho de audiencia, creo yo, como me lo estás mencionando, y así debe de ser. Y después sale la resolución y después sale boletinada. Sale ahí el listado de todas las empresas. Aquí la situación, el problema, vamos, que es de que si yo, bueno, no sé qué tiempo hacia atrás, es de decir, si yo compré tantas facturas o fui a la gasolinería y esa gasolinería estaba en ese listado de empresas que emiten ese tipo de facturas por alguno de sus insumos que haya hecho, entonces yo también estoy incurriendo en esa simulación ante el SAT. Ahí ya formo parte de esa red que nos pone el SAT a temblar, que ya ahora está delincuencia organizada, ¿no? Es otro tema. Pero a final de cuentas, así nos ponen ver, ¿no? O sea, pues tenemos que estar con lupa en todo, tenemos que tener asesoría en todo. No, por supuesto. Pero mira, quiero aclarar primero, y bueno, muchos de los colegas fiscalistas coincidimos que actualmente existe una campaña de terrorismo fiscal. Totalmente. Hablando ahorita, pero que también viene del sexenio anterior. Sí. Pero bueno, independientemente de eso, lo que tú comentas, oye, el empresario o el contribuyente puede alegar desconocimiento. Acuérdate que el desconocimiento de la ley no te exenta de su cumplimiento. Entonces, no podemos decir eso. Y también pudiéramos pensar inocentemente que así fue la realidad. Francamente, y es normal, que el mismo contribuyente acuda a ese tipo de actos o de conductas, ¿no? Pero ahorita les voy a comentar a todos dónde está el truco, porque obviamente el haber llegado a la compra de facturas, el que se haya convertido en una conducta masiva y que esté llevando a estas consecuencias, no es algo realmente que haya sido, pues considero yo, totalmente responsabilidad del contribuyente o de las personas o del empresariado. Esto se debe a otros motivos que no se están haciendo valer, no se están haciendo notar y que son muy importantes para la defensa en tribunales, pero sobre todo para reclamarlo en este momento a las autoridades fiscales e incluso al gobierno en general. ¿Sí? Pero bueno, ahorita comento eso y a final de cuentas es lo que digo en el libro, ¿no? Sí. Bien, en cuanto al tema, en cuanto al punto del efecto, como decía, termina de darle un efecto fiscal a los comprobantes que emitió esta empresa, pero continúa el mismo texto de este artículo y dice que quienes le hayan dado un efecto fiscal a esos comprobantes deberán de omitirlos y presentar sus declaraciones correspondientes pagando los impuestos que correspondían por esas partes o esas fracciones, ¿no? Entonces, ese es el efecto. Ahorita vemos un listado largo y lo vamos a seguir viendo porque realmente fue una actividad que sí lesiona, por supuesto, y ha lesionado al fisco federal, nos ha lesionado a nosotros como ciudadanos, porque pues, el mismo ciudadano, voluntario o involuntariamente, se convirtió en un cómplice de esa parte. ¿Sí? Pero, al final de cuentas, ahorita la situación está en que la autoridad fiscal puede llegar con todas esas empresas, así como tú lo comentas, con todos esos contribuyentes y decirle, a ver, tú tienes operaciones con este que están en ese listado. No son legales y por tanto págame los impuestos que debes. Entonces, eso lo que busca el SAT, lo que buscan actualmente, es precisamente que los contribuyentes, ya sea de forma voluntaria o ya con una coerción, le empiecen a pagar los impuestos de todo eso. Pero ¿qué sucede? Vamos al punto donde digo que no es totalmente culpa del contribuyente. ¿Qué sucede? Aquí debemos de tomar y debemos de pensar primero cuál es el origen
real de la compra de facturas. ¿Por qué? Yo te estoy hablando en el 2002, 2004, todavía en el 2006, hablar con un cliente y decirle, oye, compra una factura, era un insulto. Sí, la gente no lo hacía. No, me voy a meter en un problema. No, ¿por qué? Y esto, los contadores y los abogados que nos dedicamos a esto desde hace muchos años, lo sabemos porque lo vivimos en ese momento. Claro. Pero llegó un día, llegó un momento de la historia en el que ya los contribuyentes, el mismo empresario o los contadores decían, ¿sabes qué? Pues vamos a comprar una factura. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Y es donde entra lo que yo le denomino la ficción del sistema tributario mexicano. Okay. Esta ficción, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra específicamente, bueno, es la ley de impuesto sobre la renta, pero yo la detecto en la forma de aplicar las deducciones. Cuando tú lees el capítulo o el artículo de deducciones de las partidas deducibles que nos establece la ley de impuesto sobre la renta, tanto para personas físicas como para personas morales, te encuentras que pues son limitadas, vienen una serie de requisitos y son restrictivas además. Cuando la autoridad revisa, o incluso vas y le preguntas, oye, ¿puedo deducir, por ejemplo, mi gasto de alimentación, o mi vestido, o mi combustible, etcétera? Muchas veces sales con negativas, o es lo normal. Te dicen, no, a ver, espérame, es que tú no tienes reportado que te hayas comprado un vehículo. Bueno, pero ¿qué tiene? A lo mejor me prestaron el vehículo para trasladarme de un punto a otro y yo pagué la gasolina. La pagué yo, salió de mi bolsa. El hecho de que yo no tenga un vehículo no significa que no pueda pagar combustible. Gasolina, así es. Sí. ¿Sí? Y estoy hablando de un ejemplo muy burdo, ¿no? Muy sencillo, pero nos encontramos con muchos ejemplos de esa naturaleza. Cuando nos vamos a industrias productoras, maquiladores, empresas de servicios, despachos de contadores, de abogados, etcétera, nos encontramos con que es poco lo que pueden deducir. Entonces, ¿qué sucede? Frente a los ingresos que realmente tiene cualquier persona que confronta a sus deducciones, se crea un abismo o se crea un vacío, de que no hay de no reconocimiento de un gasto. Y ese no reconocimiento del gasto se traduce en un ingreso acumulable que al final va a llegar a ser base para la determinación del impuesto. Entonces vas a pagar más impuesto del que realmente te corresponde. Y ese es el problema. Hay empresas que a lo mejor trabajan con un margen de utilidad muy pequeño. Sí. Hay empresas que trabajan a lo mejor con determinadas condiciones de pago. Y eso es relativamente común. Venden a crédito, pero pagan sus insumos de contado y sus sueldos. Por supuesto, siempre son en el momento y 2 veces al mes. ¿Sí? Entonces, no hay una dinámica real, no hay un reconocimiento real por la ley de los gastos que efectivamente eroga o realiza un contribuyente frente a los ingresos. Entonces, ahí es donde la legislación fiscal, simula, crea una ficción de una realidad económica de los sujetos activos, de los sujetos económicos, que no es acorde a la verdadera situación económica que tienen en el bolsillo o en su cuenta de banco, ¿no? Así es. Si no se refleja la realidad económica del contribuyente, entonces, ¿cuál podría ser la solución de esto? Mira, ahí definitivamente se tiene que hacer una reforma de fondo, pero una verdadera reforma, no como las que hemos tenido en el 2008, en el 2014, no. Yo aquí lo que invitaría al gobierno federal actual es crear una reforma fiscal real, volteando a ver a los países que han tenido éxito en reformas fiscales y dinamizar la economía. ¿De qué se trata? ¿Cuál sería una propuesta de mi parte?
que se reconozcan, ya si no todos, la mayoría de los gastos que eroga cualquier contribuyente, de tal manera que si cada contribuyente decimos, oye, yo desayuné en tal restaurante, yo compré en tal boutique, yo compré este tipo de libros, vaya, al final de cuentas todo lo que representa un gasto, las colegiaturas de los hijos, etc. Si hay un reconocimiento pleno de eso, el contribuyente se va a ver incentivado y va a decir, ok, mira, yo gano 10, pero me gasto 9, te pago sobre 1, o te pago sobre 2, pero no sobre 4 o 5, ¿sí? Y al momento en que tú empieces a decir, yo compré en tal restaurante, en tal boutique, en tal librería, de tal colegio, etc., empezamos nosotros mismos a decir hacia dónde va nuestro dinero. Y cada quien va a hacer lo mismo. Sería como una cadena, ¿no? Es correcto. Porque donde vayas, exactamente, van a tener que emitirte una factura, pero todo lo que dices que va saliendo de tu bolso, todo eso se va a reconocer en este caso, por el SAT. Así es. Entonces, entonces sería una buena propuesta, ¿no? Es correcto. Y de hecho, eso se aplica en muchos países, ¿eh? Y de alguna manera, aquí en México se aplica, pero no se reconoce como tal, que es el impuesto al valor agregado, el IVA. Así es. Todo mundo, todos, sin excepción, hasta los chiquillos que se van a la tienda a comprar un chicle, pagan IVA. No se dan cuenta, pero pagan IVA. Yo del dinero que tengo, de los 10 pesos que me costó el chicle, ahí ya va incluido el IVA. El IVA lo pagué yo como consumidor final. Yo soy el que lo soporta. Sí. Pero quien se lo entrega al fisco puede ser el de la tienda o puede ser a lo mejor el que al final termina en la cadena fiscal tributaria pagando o enterando ese impuesto, ¿no? Pero al final de cuentas, aquí la autoridad fiscal se ha perdido en un remolino de acciones o de facultades que simplemente está jugándole, entre comillas, al gato y al ratón, siempre persiguiendo al contribuyente y siempre con el pretexto de la recaudación que no me alcanza. Pero no ha realizado una propuesta o una reforma realmente efectiva que genere una recaudación, un incremento en la recaudación. Sí. Ahora, en esa cuestión, si nosotros tomamos en cuenta que las situaciones fiscales, los supuestos fiscales, se generan a raíz de los actos, y voy a acotar nada más, no porque sea así, pero de los actos de comercio, ¿por qué no sujetar la actividad fiscal a la actividad comercial? Es decir, que sigas la pista del dinero, que sigas la cadena productiva. Tú ahorita comentaste, oye, creas una cadena, un círculo virtuoso. Sí. Ese círculo virtuoso ya existe, que es la cadena productiva. Y ahí está, que es lo que tiene que hacer la autoridad fiscal. Sujetarse y seguir esa pista, simple y sencillamente, no es difícil. Dinamizarlo, e incluso yo diría humanizarlo. ¿Por qué? Porque si lo haces de esa manera, vas a empezar a cobrar más impuestos de más contribuyentes, pero también vas a cobrar lo justo. No vas a ir en contra de un contribuyente que fabrica paletas u otro que fabrica llantas, y sobre esos vas a estar tratando de cobrar todo lo que necesitas para sostener a todo un país, que eso es lo que se ha venido haciendo históricamente en México. Sí. De hecho, en las conferencias y en las pláticas de la autoridad fiscal siempre se habla de la recaudación fiscal, de la elusión fiscal y de la forma de incrementar la base de contribuyentes. Y esto te lo comento que lo escucho yo desde que éramos estudiantes de la licenciatura, o sea, ya hace algunos ayeres. Sí. Y al día de hoy no se ha visto absolutamente nada. Hoy en día sí hay un peligro para la economía.
Y no hablo de un peligro como políticamente hablando, sino hablo de un peligro de que si la autoridad fiscal persiste con esta película, con esta política económica, sí puede haber graves consecuencias para todos en general. ¿Por qué? Porque estamos en un estanco, sí, el COVID, sí, las cuarentenas, todo, pero eso es a nivel general. Pero nosotros ya estábamos en un estanco económico desde hace muchos años, desde hace a lo mejor un par de décadas, si no es que más. ¿De qué manera podemos dinamizar y humanizar esa economía y esa actividad? Creando un sistema fiscal que en lugar de que te restrinja y que te hunda, incentiva el empresariado. Claro. ¿Sí? Es mejor humanizar al final del día que el terrorizar, como lo ha estado manejando el gobierno. Y yo sigo insistiendo en el punto, ¿no? Si tiene ya la última reforma del 69 del Código Fiscal de la Federación, ¿por qué no se llevó a cabo? ¿Por qué esperaron 6 años para llevar a esto, ¿no? Digo, a manera de reflexión. Ahora se hace más el terror para todas esas empresas, para que están en esos burós, se puede decir esos burós, señalándolos ahí, se puede meter uno en la página de internet y checar todas esas empresas. Pero también es una cadena como les comentaba, desde cuando uno compra facturas. Decías, ¿desde dónde viene? Vamos viendo la raíz. En el 2002 te decían, pues vamos comprando una factura, hombre, y se arregla la situación, ¿no? Y pues se ofendía a la gente. Luego ya fue muy, pues, metemos facturas, pero es donde ya, hasta donde llega, vamos, el descaro. Metes las facturas, haces una empresa fantasma, luego vinieron las outsourcing también, donde creas esas empresas, no tenías a la gente, y aparte, ibas al SAT y querías que te devolviera ese dinero, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega, se puede decir, sí, el cinismo, ¿no? Sí. El cinismo. Y otra cosa importante que también viene, comentábamos aquí, hay varios actores, ¿no? Lo que son los empresarios, las personas, los ciudadanos de a pie, los contadores públicos, los abogados y los abogados especialistas en la materia, en este caso en administrativo y fiscal. Una de las situaciones que también tenemos ahora, hablando y que estamos dentro de aquí de nuestro colegio, el Colegio de Abogados por la Innovación Jurídica, en el estado de Jalisco, es de que ahora con la ley, con las reformas a la ley de profesiones, pues nos obligan a tener también la cédula estatal de abogados, el que te acredita la licencia, ¿no? La mayoría pues siempre sacas la federal inmediatamente. Ahora en todos los estados se trata de sacar la estatal. Pero digo, cédula federal o cédula estatal, pero que tengas esa cédula. En aquel entonces, en la raíz, quienes vendían y quienes se hicieron ricos, se hicieron millonarios, compraron muchísimas cosas, fueron los vendedores de facturas, ¿sí? Se decían contadores, se decían abogados, se decían doctores, pero de la noche a la mañana agarraron algún curso en materia fiscal y ya iban y daban planeaciones a las empresas. Se hicieron de muchísimo dinero, ¿sí? Pero esas personas ni siquiera tenían una cédula que los acreditara de veras que habían cruzado de contadores o de abogados o en materia fiscal, ¿no? Es importante que el abogado que se requiera, que sea una que tenga su cédula, ya sea cédula estatal o la federal, no importa cualquiera de ellas, pero que la tenga, de su licenciatura, de su maestría o de su doctorado. Y también ahora es parte de los colegios que tenemos que ventilar a todos nuestros asociados y decir en qué áreas son especialistas, ¿sí? No puedes agarrar a lo mejor a una persona que se dedica al derecho familiar y ahora quiero que me defiendas en materia fiscal. Pues no, o sea, sí tenemos los conocimientos, pero los abogados no somos todólogos, ¿sí? Entonces, hay que ver, nosotros tenemos un catálogo, ¿no? Donde checas en qué especialidad tienes y en qué te estás actualizando hoy en día. ¿Sí? Sabemos de que no por haber terminado la carrera de Derecho hace 30 años y jamás agarré un libro, jamás me actualicé, ahora con las misceláneas que tenemos en materia fiscal, pues me la voy a saber de todas. No, simplemente en materia penal
todo cambió, todo el sistema cambió. Entonces aquí hay que estar actualizándose, pero principalmente yo sí recomiendo, y cosa que ya está, que a quien sea que agarren, abogado, contador, médico, ingeniero, tenga su cédula, sepan que están contratando a un profesionista, ¿sí? Porque después de ahí se deslinda un contrato de prestación de servicios, y luego en el contrato de prestación de servicios se ve qué vas a comprar y qué vas a vender. Tienes una evidencia más, que bueno, a veces en el SAT llegas con las evidencias y quieren otras cosas distintas, ¿no? Aunque nosotros las tengamos. Pero vamos, hay responsabilidad y hay culpa de las personas, de todo ese círculo de quien vende, de quien recibe, de quien compra la factura. Y eso sería una evidencia también, pues, que te va a servir en la materia penal. Para el SAT va a ser muy difícil, como dices, el SAT te revierte la carga de la prueba, y no, a mí me dices, y si tenías la infraestructura, y si tenías todo para decir, sí, saqué esta factura, y comprobando con los inventarios que tenía, comprobando con los trabajadores que tenía, comprobando de todo. Difícil, muy difícil. Entonces, si hablamos de la raíz, vamos empezando también por ahí, que quede un poquito, que esto les deje, vamos, a las personas, a los ciudadanos, de que cuando contraten a una persona, pues que sea en realidad un profesional, un profesionista. ¿Y cómo lo acreditas? Pues con tu cédula estatal o cédula federal. Y la trayectoria, ¿no? Y la trayectoria, así es. Lo que tú dices es cierto, eso durante toda esta época, vamos a decirlo así, oscura para el fiscalismo mexicano, así fue. Sí. Surgieron pseudofiscalistas que por el hecho de traer un vehículo o un despacho, tener las oficinas en tal zona, o incluso a mí me tocó hasta el grado de que los calificaban, oye, es que tienen las botellas más caras de vino, y dices, bueno, pues está muy bien, pero eso no hace al profesionista, el hábito no hace al monje. Así es. Y pues bueno, al final de cuentas, mira, efectivamente, dijiste una palabra que me parece que describe todo. Todos somos responsables, sí, efectivamente. Pero al final de cuentas tenemos que ver, y es el origen que yo voy, sin justificar la actividad, porque sí es reprobable y por supuesto que es un delito, pero tenemos también que ver las consecuencias y hasta dónde va a llegar. El origen, como decía, ¿cuál es? Yo lo percibo desde una mala determinación de la norma fiscal de describir la actividad económica, de describir la riqueza del personaje, de describir o sujetarse a la posibilidad de pago de las personas, ¿sí? Ese es el origen, porque cuando llega alguien y te dice, oye, son 1,000 pesos y nada más traes 100, dices, pues ¿cómo le hago para pagar los 900, no? Es más, ni siquiera los 100, porque ¿con qué me voy? ¿O con qué como? ¿O con qué le doy a mi familia? Ese es el problema. Así es. Y en ese sentido, cuando ya entras en una insensibilidad de la norma, insensibilidad sobre todo de la autoridad, porque ahorita también comentabas, es que si yo le acredito que pagué nómina, que pagué esto, que pagué el otro, al fisco no le interesa. Te dice, no lo pagaste como es, no cumples con requisitos formales, no hay gasto, y tómala, ahí te va todo como ingreso. Y dices, caray, haber fabricado este micrófono, pues fue sin gasto, según para la autoridad, y te determina todo como ingreso, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿qué pasa? Quieras o no, llevaron al contribuyente a eso, lo indujeron, nos indujeron al error. Y esa inducción al error, en algunos presupuestos procesales, civiles, incluso fiscales en el extranjero, la inducción al error es una eximente de responsabilidad, ¿sí? Es interesante ese punto. Estoy hablando ya de otra cuestión, una cuestión meramente procesal, pero yo sostengo que la norma fiscal ha inducido, y obviamente la autoridad, ha inducido al error al contribuyente para que se descarriló, se fue por otro lado. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿qué hizo la autoridad efectivamente para que el contribuyente regresara al carril debido? Porque ahorita, ¿qué pasa? A fuerza lo quieren regresar. ¿Qué va a suceder?
La situación tributaria no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y se van a afectar entonces los patrimonios, se va a afectar la economía de fondo. Y eso sí repercute en la cadena productiva. ¿Por qué? Va a haber pérdida de empleos, va a haber cierre de empresas. De empresas. Va a ser un problema grandísimo, ¿no? Grandísimo, grandísimo, claro. Que a final de cuentas el gobierno, como en alguna ocasión lo hizo, pues va a rescatar. El problema es que rescata a los amigos. Pero yo veo un problema gravísimo en esa materia, como dices, con las quiebras de esas empresas, porque a lo mejor algo estuvo mal, algo ha estado mal siempre en esa norma tributaria. Si vemos un porcentaje, ahorita no traigo el dato, pero un porcentaje de la gente que entre comillas contribuimos o tenemos la palomita ante el SAT, que hasta ahorita nos han llegado notificaciones, esperemos estar bien, pero es un porcentaje muy bajo a nivel nacional, muy bajo, no me atrevo ahorita, pero es menos obviamente del un 40%, menos, o sea, vamos, por más terror que ahorita están metiendo a los ciudadanos, pues a lo mejor yo comentaba en otra charla que tuvimos en un café con el doctor Héctor, dice, no, es que no es de que vaya a subir un 10, un 15, un 20, un 30%, me dice, no, va a subir un 2, un 3% a nivel nacional. Entonces dices, seguimos dándole la vuelta, los mexicanos seguimos dándole la vueltita, ver cuál es el huequito para darle la vuelta, vamos, a la norma y seguir, pues pasándonos por alto la ley, ¿no? Entonces, debe de haber a final de cuentas algo, debe de haber una reforma en esta materia. La bola de nieve está creciendo demasiado, como lo dijiste, hay muchos problemas en la actualidad y no va a pasar por alto. Esto ya se está viendo cada vez más, y pues sí, la verdad está de pensarse, ¿no? Lo que vaya a suceder. Sí, la parte, nada más como un agregadito, de hecho con este texto que va dirigido a todo público, no es nada más para especialistas, eso es importante, que lo sepan con un lenguaje claro. Exactamente, va muy digerible, no lo escribí para el abogado o para el contador, no, va para cualquier persona, para que puedan conocer y tener herramientas y sobre todo que muestren interés en estos temas, porque el desinterés es una de las partes más importantes para el Estado. Entre menos interés le prestas a lo fiscal, más hacen lo que ellos quieren. Claro. Entonces, si nosotros tenemos ciertas herramientas, vamos a poder reclamar y exigir que se haga lo que es debido, ¿sí? Entonces, la intención con estos mensajes, con esto que estamos comentando, es de que la gente se involucre un poco más y exija lo que debe de ser. Y fíjate, como decía el maestro, el ministro en retiro, Góngora Pimentel, un sistema tributario, un sistema fiscal eficiente no es el que más recauda gastando más, sino el que recauda gastando menos. Así es. Y eso, ¿cómo lo vas a lograr? Con sistemas eficientes de regulación, etc. Y la cuestión de el involucramiento de la sociedad en este tipo de conductas obedece, sí, puede ser a una situación o problemática social, mucha serie de problemas, pero es también una pérdida de cultura, ya el tener la cultura de lo que es, sí, hay que pagar impuestos, sí, hay que tenerle respeto a la patria, hay que tener respeto a la autoridad, pero hasta dónde la autoridad ha realmente actuado o hecho algo hacia precisamente cultivar la parte más importante de la población, que es la cultura, porque esto ya se convirtió en un problema cultural. Sí, completamente. Sí, pues ahora sí que esperemos que esto vaya cambiando para bien. Buenas, la propuesta, me quedo con la propuesta de humanizar, sí, de humanizar como dices, todo lo que vaya saliendo de la bolsa, pero todo que se vaya, que te lo reconozcan, ¿no? Uh-huh. Y que se haga esa cadena, a lo mejor puede ser una manera de recaudar o ir precisamente, como dices, a atender nuestras obligaciones, porque es una obligación más que nada también,
el pagar nuestros impuestos, ¿no? Que si lo vemos desde otro ángulo, pues vemos que los impuestos no están reflejados, vemos la inseguridad, vemos simplemente sales a la calle, la pavimentación, la luz, vaya, son muchísimas cosas que a lo mejor por ese lado preferimos no voltear, pero tampoco volteamos a cubrir esa obligación. Porque dices, porque no hacen nada, porque el dinero se está desviando, porque el dinero X, Y, Z, pero es una obligación. Tarde que temprano, pues, nos llegan a nosotros y pues ya traen un problemón que entonces va a costar el dinero, y les va a generar un gasto impresionante, y eso si no los engañan las personas que los van a asesorar, ¿no? Volvemos a lo mismo, caímos al mismo punto de decir. Entonces, cosa importante, buenas las propuestas que hace el doctor, y más que nada, pues también checar con quién están haciendo las cosas, ¿no? Ya ahorita el decir te compro facturas, pues es como el apestado y no, ni me volteé a ver y no quiero saber esas cosas. Pero ahora tienes que checar entonces el listado, ¿sí? Para hacer desde, a lo mejor uno no lo va a saber, como comentábamos en el ejemplo de que si vas a cargar gasolina o cualquier cosa, pues uno van a estar en ese momento checando a ver qué pasó con esa empresa. Uh-huh. Pero bueno, a final de cuentas se habla y se dice que es un terrorismo, sí, un terrorismo fiscal. Más allá de eso de checar los listados, sí, tú lo que estás comentando ahorita, perdón. No, adelante. Es asesorarte con un profesional, así con alguien es, que tenga experiencia. ¿Por qué? Porque sí hay solución, o sea, las soluciones fiscales siempre han existido. El que se hayan ido por la libre, que por la fácil es otra cosa. Sí. Pero sí hay manera de que puedas tú buscar los elementos o las herramientas para que, aun cuando es un sistema que te crea ficciones, tratar de estar lo más apegado a tu realidad económica. Que esa es la intención. Sí, la intención de esto que estoy comentando es eso, que se sujete a la realidad económica. Pero mientras eso sucede, que esperemos que algún día suceda, claro, pues es asesorarte debidamente con contador o con abogado y saber hacia dónde, cuáles son las herramientas legales. Sí. Y obviamente eso cuesta. No te va a costar 1, 2, 3, 5% lo que te cuesta una factura. Pero te va a generar la tranquilidad, te va a generar, sí, una solidez y seguramente un ahorro. Esa parte es importante comentarlo, ¿no? Sí. ¿Algo más que quieras agregar en referencia a el libro que vas a publicar próximamente? Como lo dijo, con un lenguaje más claro, con no lenguajes técnicos, ni de, como dices, de abogados, de contadores, o sea, un lenguaje claro que va dirigido a cualquier ciudadano, a manera de que lo cheques, lo leas, lo entiendas, y bueno, pues ahora sí ya el siguiente paso sería asesorarte, ¿no? Asesorarte con un profesional. ¿Algo más que quieras agregar sobre esto? Pues bueno, pues el libro ahorita inicialmente, de hecho, lo saqué, lo voy a tener en línea un poco de tiempo. Ya una vez que estén más normalizadas las cosas, lo voy a publicar, ya lo voy a editar, va a estar en su edición escrita, impresa. Bien. Y pues esperemos que ya esté en el mercado. Pero por lo pronto, para algunos cuantos, prácticamente, pues ahora sí que gente allegada, algunas personas que están relativamente cercanas, son a quienes les pudiéramos poner a disposición el libro de vía digital. Muy bien. Probablemente también esté en digital y en impreso, pero sí la intención es de que esté impreso. Ya andamos viendo eso. Perfecto, muy bien. Pues ya para terminar, me gustaría comentarte unas palabras en lo que hemos hablado del día de ahora, y comentar lo que se te venga a la mente inmediatamente, no en una o en dos palabras. Claro. ¿Sí? Empezamos con justicia tributaria. Fin. Realidad mexicana. Triste. Autoridades. Corruptas. Arcas públicas. Desvíos. Contribuyente. Justiciable. Deducciones. Necesarias. Facturas. Comprobante. Simulación. Acto ilegal. Código Fiscal de la Federación. Norma eje. Corrupción. Político. Expresidentes. Corruptos.
Y no venía junto, así venía aquí. Yo no lo quise poner junto a corrupción con expresidentes. Legítimo cobro de impuestos. Necesidad de justicia. Gasto público. Debe ser cuidado. Conservadores. Me la reservo. Liberales. Me considero liberal. Neoliberal. Política equivocada. Derecho fiscal. Bonita materia de estudio. México. Lo amo. Héctor Heredia. A la orden. Gracias, Héctor. Gracias. Pues con esto terminamos. Nos quedan muchísimas cosas que podemos hablar en esta materia fiscal. Próximamente en nuestras cápsulas vamos a tener aquí dentro del canal de Colegio de Abogados por la Innovación Jurídica en el estado de Jalisco. Podría ser, no sé, reforma del 2020, que también hay una responsabilidad solidaria sobre accionistas y operaciones simuladas. También vamos a tener pláticas sobre la Comisión Nacional Bancaria, sobre la Unidad de Inteligencia, ¿qué es? Unidad de Inteligencia Financiera. Unidad de Inteligencia Financiera, que esta y la Comisión Nacional Bancaria es la que nos trae totalmente la pista de dónde entra el dinero, de dónde sale el dinero, así de fácil, inmediatamente. Que de alguna manera esa es la función de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, esa unidad nace a raíz de la conocida ley antilavado de la Unidad de Inteligencia Financiera Internacional, que es la que opera a nivel internacional, valga la redundancia. Sí. Pero son órganos y herramientas creadas para la prevención y persecución de delitos relacionados con el narcotráfico, con el terrorismo principalmente, y delitos de alto impacto. No la defraudación fiscal. La defraudación fiscal es otra cosa. Se ha estado utilizando todo esto para perseguir al contribuyente. Yo lo pienso que es indebido, porque ese no es el objetivo ni de la norma ni de esos órganos. Así es. Pero bueno. Pues bueno, tenemos material para seguir platicando sobre esto. Y acuérdense que también la unidad de inteligencia checa precisamente los medios de redes sociales. Es lo principal que tiene la tecnología para saber exactamente con esas fotos que se suben, que andan en Las Vegas, que andan en ese, que andan en el otro, inmediatamente checan a ver cuánto estás ganando, qué es lo que tienes y cómo estás gastando ya, de dónde salió el dinero. Ojo con eso, porque también es la principal herramienta que tiene. Entonces dices, ¿cómo se dieron cuenta? Pues los estás publicando por completo, ¿no? Bueno, pues con esto podemos, lo que queremos es abonar a la discusión y posiblemente a una solución de los grandes problemas de México, ¿sí? Esperemos vernos próximamente también. Muchas gracias por atendernos, acompañarnos. Pronto nos volvemos a ver en alguna otra de nuestras cápsulas. Nuestro programa que se denomina Jus Ceteris Paribus, ¿sí? En igualdad de derechos, en el canal de este colegio, el Colegio de Abogados por la Innovación Jurídica en el estado de Jalisco. Me despido, mi nombre es Alberto Zaragoza, presidente fundador de este colegio. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Gracias.